El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor de la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Entonces, hoy el Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor de las de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a entender qué significa lo de la justicia de los fariseos. ¿Quién son los fariseos? Ya sabemos que los fariseos eran, al tiempo de Jesús, movimiento religioso y político también, que tenían una tarea como de guía del pueblo. También nos acordamos que hasta San Pablo era fariseo. ¿Y qué significa fariseo? Fariseo, en hebraico, esta palabra viene de una raíz de un verbo que significa separados. Los fariseos se consideraban separados del pueblo. ¿Por qué separados y por qué separar? Es un verbo muy importante en el Antiguo Testamento. Porque desde el principio, Dios con la creación separó la luz de las tinieblas. Y después separó el cielo de la tierra. Y después Dios separó al ser humano, hombre y mujer. Y después separó de todos los pueblos, separó un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Entonces los fariseos decían, dentro del pueblo, nosotros somos los separados. O sea, lo que más siguen que es la Escritura, la ley de Dios. Pero se concentraban así tanto en la observancia formal de la ley de Dios que al final perdieron de vista lo que era el espíritu de la ley. Por eso decíamos al principio, hoy tenemos la obligación de la observancia de la abstinencia de la carne. Yo podría hacer de todo para ser exactamente observante de esto y hago bien, porque esto es una ayuda para que yo pueda llegar a la preparación
correcta al misterio pascual. Pero si hago esto y me estoy olvidando de lo que es mi objetivo, lo que más le interesa a Dios, o sea, que yo tenga mi corazón abierto a los demás, si me olvido de eso, entonces yo también soy fariseo. Mi justicia, mi manera de ver las cosas, mi manera de ver lo que es correcto y lo que no lo es, mi manera de arreglarme, es como las de los fariseos. Entonces es una manera de observar la ley exterior. Pero Dios no quiere tu observancia exterior. Lo que quiere el Señor es tu corazón. Sin amor a Dios, sin misericordia hacia tu hermano, no hay observancia de la ley. Somos también nosotros fariseos. La justicia de Dios, la que nosotros queremos seguir, es una justicia de misericordia. ¿Qué es una justicia de misericordia? Es una justicia paciente, porque es una justicia que tiene que ver con los seres humanos. Entonces, con gente pecadora que necesita siempre de una segunda ocasión, una segunda posibilidad. Y por esto Dios tiene siempre plano B, siempre plano B para ti. Te propone de seguirlo. Si tú lo sigues, vas a lograr la gracia más grande. Si no lo sigues, el Señor te va a dar una gracia también grande. Así como pasó en el capítulo de la Génesis, el capítulo 3, el mismo capítulo en que pasó el pecado más grande de la historia, el pecado en que nuestros padres, Adán y Eva, quisieron ser como Dios, quisieron ser más que Dios, libre de Dios. En el mismo capítulo que hay este traicionamiento de la confianza con Dios, hay el plano B de Dios. En el mismo capítulo hay la promesa de Jesús, nuestro Salvador, que viene a enseñarnos cómo se ama. Entonces, enseguida, después de decir eso de la justicia de los fariseos, Jesús enseguida va a hablar del tema del quinto mandamiento. Ya sabemos que el quinto mandamiento dice, no matarás. Matar es de verdad el pecado más grande. Porque matar es tocar la criatura de Dios. Es hacerle daño al fruto del amor de Dios. Bueno, usualmente cuando vamos a la confesión, a veces lo decimos, bueno, Padre, ¿yo qué pecados hago? Yo no he matado a nadie. Y con esto nos parece que, bueno, lo peor yo no lo he hecho, entonces ya me siento mejor. Y esto, la verdad es que no es cierto. Porque aunque el Señor nos ha guardado de lo de matar al cuerpo de nuestros hermanos, aunque el Señor nos ha guardado de eso, pero sí que hemos matado. Todos hemos matado. Y hemos matado bien fuerte a nuestros hermanos. Porque matar, sí, es el deseo de eliminar una persona enfrente de mí. Ya yo no quiero verte. Hay veces que puedo hacerlo por mi protección. Hay veces que puedo hacerlo porque sé que si te encuentro voy a perder la paz y la caridad. Entonces, puede ser también por prudencia eso.
Pero lo en que tenemos que fijarnos es cómo está mi corazón hacia mi hermano. Porque matar significa también juzgar. Yo estoy juzgando con un juicio de condena a mi hermano. Eso sí, es matar. Cuando hay momentos en que sentimos dentro de nosotros un sentimiento de odio hacia nuestros hermanos, esto sí, es matar. Y esto es el pecado más grande, lo de odiar mi hermano. No tanto matar su cuerpo, pero más odiarlo. Eso es como una cadena que está alrededor de nuestra alma. Y te podría pasar que va a ser muy difícil de quitársela. Necesita una gracia muy fuerte del Señor. Porque también el diablo trabaja exactamente sobre esto, para empujarte hacia el odio. Y hay gente que está en esta prisión, la prisión del odio. No la prisión de la estructura en que me encuentro, sino esta cadena que está a mi alrededor, esta cárcel que es el odio que tengo en mi corazón. Y no quiero separarme de ese sentimiento. Y hay un diablo que trabaja sobre eso, que se dedica a mí para que yo sienta eso. Tendríamos que pensarla como una vexación, casi como una posesión. Así es fuerte, así puede ser tan fuerte. Cuando me hicieron daño tan fuerte que me cuesta de librarme de ese sentimiento del odio. Eso es la verdad. Esto es el infierno. Lo de odiar. No más que eso. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús dice, lo que tú tienes que hacer es de evitar cada separación. La separación nos impide de estar en comunión. Así decimos que al final de la misa vamos a comulgar. Vamos a estar en comunión con Jesús. Bueno, no puedes estar en comunión con Jesús si tu corazón no está en comunión con todos los hermanos. Esto te pide el Señor. Para que Él pueda obrar sus maravillas, te está pidiendo no más que eso. Perdónale a tu hermano. Pero, Padre, me hizo esto y esto y esto. Me hizo tan daño a mi familia. Me hizo tan daño a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. ¿Cómo voy a perdonar? Bueno, exactamente esto te está pidiendo el Señor. Si lo alcanzas de perdonar de todo corazón a quien te hizo daño, el Señor te va a llenar de gracia que va a bajar sobre de ti como una lluvia del cielo. Y ya te sentirás una paz que es así, es el paraíso. Ya te encontrarás con una paz en tu corazón, empezarás otra vez a sentir que el aire del Espíritu Santo entra dentro de ti, porque todo está arreglado, todo está sanado. Esto es lo que te va a curar. Es una gracia muy, muy fuerte. Y por esto, para conseguir esto, el Señor Jesús hace un ejemplo muy claro. Y los que lo escuchaban lo entendieron qué quería decir el Señor Jesús. Porque Él dice, cuando te acercas al altar y tienes tu ofrenda en tus manos, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene queja contra de ti, deja ahí tu ofrenda. Deja ahí tu ofrenda. Te está diciendo. Porque esto es un ejemplo bien fuerte. Porque los judíos decían
los rabis, los maestros de la ley, decían que cuando tú estás delante del Señor, ofrendo tu sacrificio por el Señor, cuando empieza el rito de la ofrenda, tú nunca vas a parar. No puedes parar la ofrenda sagrada que le estás presentando al Señor. Y esto está tan claro y tan fuerte que decían los maestros en Israel, decían, ni tampoco si una serpiente te se arrolla la pierna, si te enteras que algo así está pasando, ni en este caso puedes parar tu ofrenda sagrada, el rito que estás celebrando, porque tú estás hablando con Dios. En ningún caso vas a parar eso. ¿Y qué dice Jesús? Sí, pero si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, vas a parar también la ofrenda sagrada. La ofrenda sagrada que estás haciendo, la vas a parar porque no tiene sentido. Entonces, regresa a tu hermano. Regresa a tu hermano. Bueno, aquí al inicio de la celebración lo hemos hecho espiritualmente. En nuestro corazón, lo de regresar a nuestro hermano y pedirle perdón o de darle nuestro perdón. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo de hacerlo espiritualmente con el corazón. Jesús dijo de hacer el primer paso. Y ya sabemos cómo hacer el primer paso hacia mi hermano cuesta mucha humildad. Porque siempre nosotros esperamos que sea mi hermano hacer el primer paso. Te toca a ti. Porque tú me hiciste daño. Porque es tu culpa. Porque yo tengo la razón. Yo reaccioné por lo que tú hiciste. Lo empezaste tú. Entonces te toca a ti de regresarte. Bueno, sí, yo te espero, mi corazón está abierto, mi puerta está abierta, pero te toca a ti. Bueno, esto no es el Evangelio. Es una cosa buena, pero no es lo que dice Jesús. Lo de tener la puerta abierta es una cosa buena, no es lo que dice Jesús. Él dice, deja ahí tu ofrenda y vete concretamente a tu hermano. Bueno, puede que tu hermano no te va a aceptar, entonces sí, tú estás libre. Pero vete a tu hermano y pídele perdón. Y dile, bueno, tú me hiciste daño, yo también tengo mi parte de daño que te hice. Porque siempre los errores se comparten. Aunque pensamos que no es así, pero siempre los errores se comparten. Entonces, eso de hacer el primer paso es la manera en que recuperamos la comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué es tan importante de estar en comunión con todos? Porque nosotros creemos en el misterio de la comunión de los santos. O sea, tú estás aquí delante del altar del Señor, estás ofreciendo tu sacrificio, que es el sacrificio del Señor Jesús mismo. Y tú vas a lograr una gracia muy grande, una gracia infinita. Vamos a lograr todos hoy. Si no estás en comunión con tus hermanos, esta gracia no la puedes compartir. Esta gracia se queda contigo. Es como si en el árbol de la vida hay una rama que está cortada. Esta rama va a morir porque no recibe de la ayuda que todo el árbol le da. Y esto te está diciendo el Señor Jesús. Regrésate a tu hermano así que tú te puedas conectar otra vez
Y la gracia que yo te doy, tú la vas a compartir con Él. Y Él va a recibir la gracia de todos nosotros, porque como está conectado contigo, se conecta con toda la iglesia. Esto es el misterio en que Jesús quiere introducirnos. Y después añade algo más al final del Evangelio de Jesús y dice, ¿qué vamos a hacer con el que te pone pleito? ¿Qué vamos a hacer con él con quien hay una discusión bien fuerte? Y hace este ejemplo que dice Jesús, si hay alguien que te está llevando al tribunal, intenta, haz de todo para que durante el camino hasta el tribunal tú puedas arreglar todo. Intentamos de darle un nombre, una identidad a este que me pone pleito, a este que me acusa. Podríamos decir que lo que me acusa es mi pecado. Mi pecado me acusa. Mi pecado me acusa delante del Señor. Entonces, antes de llegar delante del Señor, es necesario hacer de todo para que yo me pueda purificar de mi pecado. Sí, es claro, el Señor, cuando le pides perdón, te perdona de tus pecados, pero todavía se queda la que llamamos culpa. Y de la culpa tenemos que purificarnos. Y por esto utilizamos algunos instrumentos espirituales para que podamos purificarnos y quitarnos esta culpa que tenemos sobre nuestra alma, que nos acusa delante de Dios. Y a veces nosotros también nos acusamos por nuestros pecados, porque no es solo que Dios me perdona de mis pecados, sino también yo me tengo que perdonar de mis pecados. A veces es más fácil de lograr el perdón de Dios y cuánto es difícil que yo me perdone a mí mismo. Ahí también necesita un acto de humildad bien fuerte. Lo de decir, sí, yo me perdono. O sea, sí, yo me acepto pecador así como soy. Yo quería ser perfecto porque era un poco soberbo. Yo también era como aquel Pedro, aquel apóstol que no quería ser lavado, porque quería estar delante de Jesús como el apóstol perfecto. Yo nunca te voy a dejar. Nunca me dejarás. Hoy mismo, por 3 veces, ya dirás que ni me conoces. Y hasta que no hace aquel pecado, Pedro no se entera que el Señor Jesús, aunque ha pecado, lo está amando y lo está amando más. Porque ya, aunque es el primer apóstol, aunque es el primer papa, ya Pedro sabe que necesita de la gracia de Dios como la necesitamos todos. No necesita que tú eres perfecto. Necesita que tú eres humilde. Que sepamos cuánto necesitamos de la gracia del Señor y sin esta, de verdad, no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Entonces necesitamos de muchos instrumentos y no más que para decir cuáles son. El primero, el arrepentimiento. Arrepentimiento de mis pecados. Entrar dentro de mi corazón y decir, lo siento mucho por haber ofendido al amor de Dios. Y después la oración como instrumento principal, yo diría, en esta cuaresma. Y también la caridad con el pobre. No hay cuaresma que tenga un sentido si no hay gestos concretos de caridad con el pobre.
Y bueno, ya lo hemos dicho, el perdón con mi hermano. No puede faltar el perdón en una cuaresma. Y la penitencia que hemos dicho, hoy tenemos lo de la carne y tendremos ayunos. Pequeñas penitencias. Ayuno de todo, no solo de comida, sino ayuno de pecado, ayuno de todo lo que no va. Y sobre todo, es claro que una buena cuaresma y un buen viernes de cuaresma se vive aceptando la cruz. No necesita mucho de añadir penitencias. Ya la vida te ha dado todo lo que te necesita para que tú puedas aceptar tu sacrificio y donárselo al Señor es tu propia cruz, la con que tienes que cargar todos los días.